Antes de empezar, y aunque ya sea típico, quiero dar las gracias, en este caso al profesor José Luis Ejío, me invitó a participar en este encuentro, en este congreso, y me ha obligado a volver sobre Cartagena, que lo tenía ya bastante olvidado. Después de traducir el Tractatus, pensé que necesitaba una desintoxicación de Cartagena, porque me enfrenté a Cartagena más purista. Es un tratado, ya conocen ustedes la historia, y ahí me choqué de lleno pues, con el derecho canónico y el derecho civil, y comprendí que como filóloga, aquí sí me estoy dando cuenta que los filólogos estamos muy apegados al texto, y me encanta estar en una reunión con filósofos porque a veces nos cuesta despegarnos de él y entender esas otras posibilidades de lecturas que siempre se nos ofrecen. Como ven, yo soy muy amante de pegarme al texto, y de hecho en la comunicación que aquí presento hablo de partir del sentido literal para encontrar un sentido político a cuenta de cómo maneja Cartagena, cómo se enfrenta a los textos bíblicos. En el Dudenario tenemos dos ejemplos y he escogido uno de ellos. Así que voy a leer, voy a intentar ceñirme mucho al tiempo, pero sé que a lo mejor me va a tener que sacar la tarjeta amarilla, espero que no la roja, para explicarme el estado. Para comprender cómo leyó y explicó Alonso de Cartagena algunos textos bíblicos, hay que tener en cuenta tres importantes factores que son los que voy a reflejar en esta pequeña charla. En primer lugar, la figura de su padre y cómo se acercó este a la Biblia. En segundo lugar, es algo que a mí me ha saltado una y otra vez, y es el propio perfil intelectual de Cartagena, formado como jurista, y creo que esa formación como jurista en la Universidad de Salamanca imprime una huella a toda la obra de Cartagena y además a la concepción que él tiene sobre su propio papel vital, sobre su oficio, que ya todo que aquí tenemos a la experta en las traducciones de Ficis de Cicerón, el concepto de oficio es un concepto importante, de ver que nos sitúa, no me gusta hablar de humanismo cívico, que me parece que es un término utilizado por Hans Baron y aplicado a la Florencia del momento, y hay otros muchos tipos de humanismo, llevamos muchos años ya que esa etiqueta pues, está un poquito manida, ¿no? Y bueno, aquí se han dicho muchas cosas. También diré que, perdón la digresión, que como hablo en último lugar, eso es un privilegio de la edad. Y en las tesis doctorales, cuando te ponen como presidente, al final lo han dicho todo, ya los que han hablado antes que tú, aquí volverán a escuchar cosas que ya se han dicho. Por lo tanto, para mí ese perfil, esa formación de Cartagena como jurista, me explica muy bien cómo se enfrenta él a determinados textos. Y el tercer punto importante es el contexto cortesano en el que se escribe su labor, donde se percibe clara la necesidad de un nuevo marco político, que se ha dicho muchas veces, y una renovación moral y religiosa. A estos tres aspectos, como digo, me voy a referir en esta charla, antes de ofrecer un pequeño adelanto de cómo utiliza Cartagena un célebre pasaje que ya salió en la conferencia del profesor Villacañas, del pasaje del Génesis sobre la Torre de Babel, que engastó como una pequeña joya en el Dudenario. Paso pues al primer punto. Pablo de Santa María y sus adiciones apostilan Nicolás de Lira un regalo para su hijo Alfonso. Don Pablo de Santa María, el antiguo rabino de Burgos, y tras su conversión obispo de la villa ciudad, se preocupó como buen padre por el futuro de sus hijos. Su conversión, no se sabe si sincera o espoleada por las circunstancias que rodearon al pogromo de 1391, provocó una ruptura familiar. Él y sus dos hijos, Gonzalo y Alfonso, recibieron el bautismo. Su esposa, en un principio, permaneció un tiempo fiel a la fe de sus mayores. Educados los dos niños en el convento dominico de San Pablo, marcharon después a Salamanca, donde cursaron sus estudios, y aquí se repartió a los dos hijos en los dos grandes estudios que tenía la universidad en este momento. Gonzalo lo decantaron por la teología, y Alfonso, en un principio, por los estudios de Derecho. En el caso de don Pablo, además, su conversión se vio fortalecida por sus estudios de teología en París. Con este bagaje, no es casualidad que sus obras de corte escriturario tuvieron una amplia resonancia, y entre ellas destacan precisamente las adiciones a Apostila Nicolás de Lira, que gozaron de una excelente acogida ya en tiempos de la imprenta, sobre todo porque fueron incluidas en las ediciones de la Biblia con glosa ordinaria que se establecieron como canónicas desde 1480. Aquel rabino converso estaba en la mejor disposición para añadir unas pocas notas a la Apostila Literaris in Universa Biblia de Lira, firme defensor de la importancia del sensus literalis, cuya comprensión debía preceder a las demás lecturas topológicas, moral, alegórica o anagógica.
el sentido literal o histórico significase lo que significase, porque aquí nos metemos en una cuestión porque de filósofos, fue clave en el acceso a las escrituras. Los teólogos medievales, siguiendo a San Agustín, habían determinado que era el único que podía utilizarse como autoridad y que, por tanto, solo a partir de él se podían extraer los argumentos válidos y sólidos para rebatir a los herejes. Por eso es una discusión tremenda. Aquí tienen el texto en el que para mí es importante, donde San Agustín, de la Ciudad de Dios 11:13, habla de que a veces no es posible conocer bien ese sentido literal, pero si no nos desviamos de la doctrina de la Iglesia, pues podemos utilizar distintos acercamientos a ese sentido literal. Te repito, es más difícil de entender lo que es el sentido literal de lo que en principio parece. San Agustín, como digo, había señalado que conocerlo era difícil y que por ello cabía acercarse a él desde el conocimiento de la voluntas autoris. El propio Cartagena, en su declaración sobre un tratado que hizo San Joan Crisóstomo, el folio 12 vuelto, dirá que, y aquí tienen el texto segundo, en las cosas tocantes a la Sacra Escritura, aunque no sepa hombre su entendimiento, es cosa provechosa inquirir su significación y atribuirle cualquier declaración que convenible le pareciese, con tanto que sea acorde a la santa doctrina y no discuerde de la verdad católica. Es decir, una vez entiendo el sentido literal, siempre que no sea parte de la doctrina de la Iglesia, lo puedo utilizar como yo bien crea. A mí como filólogo me interesa este uso que hace de las fuentes y la Biblia como una fuente más. En este sentido literal, repito, es uno de los puntos de fricción, además extremos, entre cristianos y judíos. Los primeros se habían caracterizado por realizar una lectura alegórica de la Biblia con el foco puesto en la llamada prefiguración bíblica. Los segundos priorizaban el sentido histórico y, por supuesto, se resistían a reconocer a Jesús como un auténtico Mesías y con él la validez del Nuevo Testamento. La concepción de unos y otros sobre cuál era el sentido literal fue muy diferente y de ahí se derivaron numerosos problemas, amén de los basados en las discrepancias textuales y filológicas. Y aquí nos metemos en otro campo también interesantísimo que yo he estudiado desde la recepción de la Biblia políglota y todas las derivaciones acerca de la labor gramatical de Nebrija y su posterior choque con la Inquisición en torno a cómo me puedo acercar como gramático al texto de la Biblia. Y Lira otra vez me lo he encontrado una y otra vez. A comienzos del siglo XIV, y voy aquí a este personaje, Lira marca un punto de inflexión al poner el foco de manera definitiva la importancia de este sentido literal. Toda interpretación debía empezar necesariamente por ahí, repito, esto ya lo dice San Agustín, pero en el siglo XIV lo retoma Lira y además dedica, dice don Pablo, que lo más importante que hace Lira es que es el único que hace un comentario total de toda la Biblia. Y la otra cosa importante de este comentario de Lira, lo dice don Pablo, es que es el que se ha establecido como canónico en París y que como está en París, está en Hispania. Esto explica la enorme recepción que tenemos de Lira con traducciones al castellano de la glosa, ¿no? de Lira. Es importantísimo esta figura. ¿Qué dicen los prólogos Lira? Pues una de las cosas que dice en el prólogo es que restituir ese sentido literal es difícil, entre otras cosas, por la mala praxis de los amanuenses o por su desconocimiento de las lenguas. Se queja además de las particiones o puntuaciones y de la acumulación de explicaciones cada vez más alejadas de la literatura. Es que aquí cada comentarista se basa en el comentario del anterior. ¿Dónde está el sentido literal? Vamos a bajar otra vez la valla. En su obra aboga además por revisar la tradición exegética judía y hace un buen uso de los comentarios de Rashi Salomón, cosa que le critica a don Pablo, porque Rashi Salomón es muy bueno como talmudista, pero sus comentarios sobre el Tanaj no eran tan considerados por la tradición judía. Y sin embargo, Lira da relevancia a estos comentarios de Salomón. Incluso Lira estudió hebreo, aunque no avanzó mucho en el dominio de esta lengua. Don Pablo se lo descarta diciendo es que es un señor que estudia hebreo mayor y por lo tanto no conoce la lengua. Yo voy a corregir los errores que parten de este desconocimiento del hebreo como lengua natural, cosa que él sí tenía. Sus escritos, al menos así lo da a entender en su prólogo, casi parecen apuntar hacia la necesidad de una revisión gramatical del texto, aunque en su postila no fue tan lejos. Habrá que esperar al siglo XV y comienzos del siglo XVI para que la filología, o para ser más preciso, los humanistas, defiendan la posibilidad de aplicar la gramática al texto bíblico, con bala a la cabeza, y bueno, pues hacen ya todas estas disquisiciones y los problemas que eso plantea. Con todo,
estos nuevos humanistas que se habían acercado a la Biblia seguramente habían manejado todas estas postilae que aparecen en las ediciones de la Biblia normales y en la glosa ordinaria, es decir, que esto era una cosa conocida. El prólogo de Lira es tremendamente iluminador para animar a basarse en los estudios gramaticales de la Biblia. No lo hacen en el 13, no lo hacen en el 14, pero ya comenzó en el 15 y sobre todo en el 16 y se va. Santa María, que sí dominaba el hebreo, alaba y ataca a Lira al mismo tiempo al señalar que el sentido literal, entendido como palabras textuales, la significación con que las voces significan comúnmente, no servía para rebatir las posturas de los adversarios ni encontrar los argumentos verdaderos. En su prólogo, don Pablo se muestra muy preciso y apela a Santo Tomás, que defendía que el sentido figurado o espiritual, presente en metáforas y alegorías del texto bíblico, también estaba incluido en ese sentido literal. Sensus parabolicus, subliteral y continentum. En definitiva, Santo Tomás, a quien sigue Santa María, señalaba que no había un único sentido literal. Don Pablo afina a este respecto al afirmar que, da un pasito más, que el verdadero sentido literal era el que revelaba la intentio auctoris, es decir, Dios. Dicho en otras palabras, el sentido literal debía coincidir con la verdad de la Iglesia, y a partir de aquí sí se podían encontrar los argumentos válidos. Todo este debate se explica en un contexto, no debemos olvidar, en que la predicación, y Lira es franciscano, y por eso le gustó tantísimo a Cisneros, que gran parte de los prólogos de la políglota están tomados de la obra de Lira. Como digo, la necesidad de la predicación se había establecido para frenar las herejías o las desviaciones de la ortodoxia y además había frecuentes controversias interreligiosas comunes, como ya lo sabemos, pues desde el siglo XIII en adelante. Solo con sólidas argumentaciones basadas en principios racionales, y aquí tendríamos a Ramón Llull, claramente incontrovertibles y con un mensaje adecuado de la palabra, se podía convencer y vencer. Ese es el contexto en el que hay que situar todo esto. En una Europa donde están las controversias interreligiosas y donde desde distintos concilios se apela a la necesidad de la predicación. Hay que buscar los argumentos solamente se obtienen buscando la ratio que está detrás de la palabra de Dios. Solamente con la razón vamos a convencer. Hora es ya, por tanto, de mirar hacia Santa María y a su hijo don Alfonso, que es el destinatario de estas adiciones. Es decir, don Pablo escribe las adiciones pensando en un destinatario concreto, que es, en principio, su hijo Alfonso. Y el prólogo de esta exégesis es una auténtica confesio, que es alto revelador. En este prólogo, don Pablo habla a su hijo de su conversión, de sus éxitos en la corte, de su orgullo por ser descendiente directo de la tribu de Leví, ya lo dijo el profesor Villacañas, pero aquí lo dice claramente, que son los encargados, y estoy parafraseando lo que dice don Pablo, según la Biblia, de cuidar de los oficios del templo. Por eso mismo le indica que si Dios es la posesión de los levitas, tras su conversión, Christus heredita nostra es, qui purgaturus filios leu. Ya hacia el final del prólogo, don Pablo indica por qué ha pensado en dedicar estas adiciones a su hijo don Alfonso, al que ya veía muy interesado por los estudios jurídicos, pero que de cuando en cuando abandonaba sus estudios para ponerse a leer la Postilla. Es más, nos dice que la había leído en 2 ocasiones completas. Así que late aquí en todo este prólogo una velada referencia a la obligación de los padres expresada en el Deuteronomio de transmitir la ley a sus hijos y estos a su vez a sus propios hijos. En este caso, Alfonso había recibido una doble encomienda. Por un lado, reproducir el relato paterno sobre el descubrimiento de la verdad y la necesidad de la conversión. Por otro, continuar su legado y meditar sobre las Escrituras, tarea que podrá realizar con la lectura de Lira, enriquecido por las glosas de su padre. Al fin y al cabo, como se señalan varios puntos, la obra de Lira era útil, y lo dice así don Pablo, para los jurisconsultos y para cualquiera que sintiese interés por los textos sagrados. Las adiciones eran, así vistas, un regalo para su hijo, o más bien, un legado o herencia inter vivos. Y la elección del texto no era baladí. Había que desligarse del pasado judío, su interpretación del sensus literalis dista mucho del sentido puramente histórico, y abrazar con fuerza la nueva visión cristiana, aunque añadiendo siempre su granito de arena.
El racionalismo que se predica aquí, por otro lado, estaba en la línea con Santo Tomás, cuya hegemonía en la Universidad Salmantina era conocida. Me quedo pues con lo que don Pablo dice a su hijo, y tienen el texto delante, lo he traducido, claro está. Hijo mío, este es mi testamento, estos son mis codicillos. A partir de ellos reconoce este prelegado para que tu voluntad se asiente en la ley de Dios y en su ley medites día y noche. Son palabras tomadas, adaptadas del Salmo número 1. Leyendo esta obra y otras similares, harás tu meditación más pura y suave. Vamos al segundo tema, el contexto en el que se inscribe la vida y la labor de Cartagena. Una vez pasado el testigo, don Alfonso estaba obligado a ejercer su magisterio, era el legado que había hecho su padre, tenía que transmitir esta confesión de la conversión como una necesidad. Sin hijos propios, sus feligreses y sus amigos, los nobles de la corte y discípulos, no estuve en la charla de ayer, pero bueno, sí que hay una serie de personajes que están en el entorno de Cartagena que se reconocen como discípulos suyos de alguna manera, Valencia o Rodrigo de Almela, o Sánchez de Arevalo, que en la compendiosa historia fusila la disertaiosis y no lo cita, por cierto. No sé qué, ten discípulos para esto. Malquier decía magistricidio, es lo que pasa, ¿no? Esa fue la postura que adoptó don Alfonso. Esa fue la postura que adoptó don Alfonso en la corte, en la que se erigió como un verdadero faro en la transmisión de un saber político y moral, atesorado tras años de estudio, misiones diplomáticas y práctica activa. No es de extrañar que la Biblia, sus comentarios y la patrística lo acompañasen siempre. Tampoco es de extrañar que él mismo se sintiese con fuerzas, como jurista que era, para extraer de la Biblia argumentos y lecciones allí contenidas, pues el texto de textos siempre tenía un sentido occultius, sed intuenti non absconditum. Hay un sentido oculto, pero quien lo sabe ver, ahí está. Eso lo dice en el diccionario. En definitiva, lo que vemos es a don Alfonso que se enfrenta a la Biblia con una cierta libertad, una libertad de pensamiento que se inspiraba, por un lado, en las consideraciones paternas acerca de que el único límite era la intentio auctoris y la veritas ecclesiae. Por otro lado, en su propia experiencia como jurista, acostumbrado a regirse por leyes escritas, el códex en el derecho civil o las decretales en el canónico, en las que había que descubrir la verdadera ratio levis, siempre fundada, valga la redundancia, en la razón con mayúsculas, que permitía aplicarlas a otros contextos. Esta idea presenta sus opiniones favorables sobre el derecho romano, es el texto 4, no lo voy a leer, lo pueden leer ustedes, expresadas en el Tudenario. Viene a decir que el derecho romano está tan ajustado a la razón, no voy a meter aquí en las consideraciones sobre, acerca del derecho natural, o cómo en el siglo XV vamos avanzando hacia una nueva posición y consideración del derecho positivo. Eso sería otra cuestión, pero él dice que el derecho romano es adoptado por naciones que nunca han tenido el derecho romano porque está muy ajustado a esa ratio naturalis de la ley natural. Todo ello es insertado además en un contexto en el que se estaba desarrollando una nueva espiritualidad, no lo olvidemos. En un ambiente tan convulso y cambiante como el siglo XV, las órdenes mendicantes habían puesto el foco en la oración y en la contemplación. No solamente hay que apelar a la devota y moral, aquí lo explico muy bien Asensio, el gran Eugenio Asensio, cuando hablaba de la importancia del franciscanismo en la concepción de la espiritualidad castellana, y está el libro ya aplicado a finales del 15 de Milú, sobre el franciscanismo como inspirador de muchos de los cambios que tienen lugar en la Castilla. No todo es el espíritu converso, quizá el espíritu converso confluye aquí con otra nueva espiritualidad, que sea la espiritualidad de estas órdenes mendicantes y el franciscanismo a la cabeza. Para alcanzar esas nuevas metas, además de la escucha y atenta de la predicación, es decir, cómo llega la palabra de Dios a los fieles, lo normal, la predicación, se va a empezar a instaurar la lectura, que se va a convertir en un método adecuado, pues permitía una mayor reflexión y, por supuesto, la interiorización personal del mensaje. Este nuevo canal encajaba perfectamente con la aparición de un nuevo público lector. Tenemos siempre en mente el gran artículo de Jeremy en Salamanca acerca del nuevo público lector, más numeroso y mejor formado, por lo menos más interesado en este café. Y como siempre ocurre, la demanda determina la oferta. Y vamos a la parte comercial. La proliferación de los libros de horas, los manuales de oración, el auge de las artes benemoriendi, el éxito renovado en la temprana imprenta de la leyenda áurea de Jacobo de Voragine, que está casi a la par de la Biblia, el tremendo impacto de la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, traducido por orden de
o gracias al mecenazgo de la reina Isabel, o la Imitatio Christi de Tomás de Kempis, se explican en parte por este fenómeno al que la imprenta dio un importante empujón. A él responde también la traducción de obras tan señeras como los Moralia de San Gregorio, alentada por el canciller de Ayala, o de los Diálogos de San Gregorio, traducción impulsada por Pérez de Guzmán. Acceder a la oración por medio de la lectura individual se convirtió en un signo más de distinción y de estatus cultural. Y eso por una razón obvia. Para acceder a todos estos tratados había que saber leer, una tautología, pero no sabía leer en el siglo XV. Había que saber leer y, por supuesto, tener a mano libros y otra cosa importante, otium. Si el ejercicio de las verdaderas virtudes de raíz aristotélica, María, esto va por ti, precisaba el concurso de la riqueza, estos requisitos, tener libros, capacidad lectora y tiempo libre, nos sitúan necesariamente en el círculo de la alta y la baja nobleza. Las bibliotecas de los nobles, compiladas por hombres y mujeres, muestran este interés por los libros devocionales y por la nueva espiritualidad. Su cercanía con ciertos prelados de estos nobles o medios nobles, de más alto y más bajo nivel, y su mecenazgo literario también fueron en esta línea al demandar a los confesores o sus amigos clérigos explicaciones para un más fácil acceso a este tipo de textos. Tenemos, por ejemplo, ya en la época de los Reyes Católicos, a un Juan de Zúñiga, que está pidiendo a la vieja que le comente para poder leer rápidamente a Persio o leer a Virgilio, pero al mismo tiempo está interesado por Juvenco y por Arato. Es decir, el mismo mecenas que se interesa por los textos de los clásicos tiene un enorme interés por acceder a la comprensión de los textos bíblicos dentro de esta nueva espiritualidad que está en la España del XV. Se produce así una nueva situación en que el letrado eclesiástico, en su calidad de magíster o consejero, despliega su saber en nuevos moldes literarios como epístolas o diálogos que se convierten en pequeños tratados que enseñan cómo leer y entender los textos escriturarios. Estos nobles con intereses letrados promovieron traducciones, estoy pensando por ejemplo en la Biblia de Alba, que todos conocemos. Ellos mismos compusieron a veces tratados que no eluden estos temas, estoy pensando en el Tratado de la Lepra de Enrique de Villena, donde comenta un pasaje del Levítico, o también del propio Enrique de Villena, sus comentarios sobre una serie de versículos del Salmo octavo, Bonian Videro. Quienes no se atrevían, no eran Villena, no se atrevían a meterse en esas profundidades, simplemente recurrían a estos amigos clérigos y les pedían que les sacasen de dudas. En el caso de Cartagena, visualizó también su dedicación a este tipo de obras, tiene siempre detrás una petición expresa. El rey Don Juan le inquirió sobre un tratado de San Juan Crisóstomo. El conde de Haro tuvo en su biblioteca la explicación en latín sobre el Salmo Iudicame Deus. Con todo, fue Fernán Pérez de Guzmán quien en más ocasiones solicitó su ayuda y consejo en estas lides. A él va dirigida la epístola latina que precede la Apología Super Iudicame Deus del manuscrito de la Catedral de Toledo 1425. En ella le declara que, ante su insistencia, ha decidido enviarle, tomándolo de su biblioteca, este texto útil tanto para el sacerdote que va a oficiar la misa como para el feligrés que se dispone a comulgar. Ahora bien, de nada sirve recitarlo de corrido verbalmente, pues es preciso reconsiderar en el interior el significado de las palabras. Esta consideración nos lleva de inmediato a lo racional, que me había encantado abordarlo aquí, porque es también fruto de la petición de Pérez de Guzmán. Voy a la última parte ya. Alfonso de Cartagena y su exégesis bíblica en la explicación de Génesis 11:1-9. Esta obra, compuesta hacia 1422, no voy a repetir más lo del duodenario, conocen ustedes, 4 preguntas sobre 4 cuestiones que tienen que ver con el ambiente del aporte, porque es Fernán Pérez de Guzmán el que las solicita. Como decimos, el duodenario es una obra compleja que nos sitúa en los cenáculos cortesanos, donde, como señala en un pasaje al hilo de las semblanzas de Enrique III y Fernando I de Antequera, hay que apostar siempre en esos ambientes cortesanos por la eutrapelia, la conversación amable y las distracciones sesudas, sin caer nunca en el humor grosero o en las diversiones vagas. El monarca y su círculo debían hacer gala de una moral centrada, pues eran ejemplo para los demás. ¿Y sobre qué versaban esas conversaciones? Pues ya saben ustedes que la primera pregunta versó sobre, explicó muy bien el profesor Castilla, sobre el título de rey y el título de imperio. Me voy a centrar ahora en la segunda cuestión, la cuestión sobre el origen de las lenguas, que es donde va a engastar esta pequeña explicación que hace de Génesis. Como decimos,
En la cuestión sobre las lenguas se establece cuál es la lengua más antigua. Cartagena discurre al principio sobre la naturaleza misma del lenguaje humano y toma como punto de partida lo dicho por Aristóteles en su Política. Ahí se describe la importancia del lenguaje como definidor y conservador de las sociedades, o polis, y un medio que nos permite expresar nuestros sentimientos y necesidades. Esto lleva a Cartagena a abordar el problema de la mentira como una gran lacra corruptora de los hombres y de las sociedades. La queja se reconduce hacia una visión política. Los españoles, gentes de gran ingenio, se habían centrado en las mentiras y sutilezas del ánimo para luchar entre sí, dejando a un lado su principal cometido como milites jurídicos, la lucha contra el infiel. Esta visión pesimista nos ha aparecido en cientos de textos en los que ha aportado hoy el profesor Jeremy Lawrence, ha sido una constante. Esta visión pesimista encuentra un antídoto, pues Cartagena confía en que esta enfermedad se vencerá en breve y los españoles sabrán retomar el rumbo. El tratado en este punto se convierte en una arenga a la nobleza para que recupere su oficio. Sin embargo, pronto se retoma el hilo, que es positivo, y se detiene en las distintas etimologías de la palabra lingua. Y centrada de nuevo la cuestión, hay que ir al meollo e indagar sobre la lengua primitiva. Y aquí, por supuesto, aparece la Biblia y los Moralia de San Gregorio. Y le interesa especialmente un pasaje que lo he traído aquí porque la versión que ofrece la Biblia del siglo XV no es exactamente como las que tenemos ahora en las ediciones. Él reproduce directamente el pasaje que luego va a comentar. Y le interesa precisamente esta frase. Dice así. Reproduce literalmente para advertir de inmediato a su corresponsal que ha incluido las palabras para que adviertas el modo en que Dios quiso proceder, que los juristas suelen alegar en varios pasajes, pues descender Dios, en el caso de Dios, es advertir para reprender. En este punto, Cartagena no se anda por las ramas y adelanta el significado profundo del pasaje al establecer una comparación entre el proceder de Dios y la forma de actuar de los juristas. Y para ello se basa en el comentario de Lira a este versículo, lo tienen ahí, el texto 7. Esto se dice no porque necesite Dios descender para ver lo que ocurre en la tierra, ya que todo está al alcance de sus ojos, sino para que con ello instruir a los jueces de los hombres con el fin de que no procedan a sentenciar hasta haber examinado con diligencia las causas. Ya en la glosa ordinaria se señala que el tema fundamental de este pasaje era la estulta impía audacia de los constructores y el subsiguiente castigo. Había puesto dos asuntos que tratar al hilo de este pasaje, la soberbia humana y el castigo de Dios. Pero Cartagena aparta pronto esto y se centra en la idea ya apuntada por Lira sobre la labor de los jueces y cómo han de desarrollar su función punitiva. Es decir, compara la labor del legislador con la forma en que Dios ideó su castigo, nada violento pero muy efectivo. Al confundir Dios las lenguas, los pueblos necesariamente se separan y la desunión acaba con la construcción del ardor. Lira ofrece una explicación muy naif de este pasaje, la verdad es que es deliciosa, perdón que lo haga inciso. Dice, es que como ya no se entendían las lenguas, uno pedía ladrillos y el otro llevaba agua. Es decir, la forma no se puede construir, ¿no? Me resulta delicioso. Cartagena deja esto a un lado, no le interesa este aspecto, pero su reflexión se centra en la naturaleza misma de las leyes, que han de ser siempre acordes con la razón e insiste en la labor del que las promulga. A este se le exige una prudencia extrema basada en el principio de la ratio pactiva legis de Santo Tomás. Según este, la ley ha de tender hacia la felicidad común del pueblo y la ratio interviene en la consideración de lo justo y lo injusto. En definitiva, la razón funda la ley. Y como fruto de esa razón, la ley ha de ser acatada, pues esa razón va enderezada hacia la virtud y el bien común. Al mismo tiempo, esa razón ha de conjugarse con la voluntas reris, aunque ésta siempre mediada por el conocimiento. En su manera de proceder, Cartagena una su formación jurídica que le impuso una manera de razonar y de pensar en busca siempre del principio fundamental de la ratio legis y un acercamiento a la Biblia en el que pesaba las consideraciones de su padre sobre el sentido literal como fundamento de todo el edificio exegético previo al conocimiento de la intención autores. Una vez conocido dicho sentido, se podía y debía ir más allá, acercando el discurso a la situación presente. Se trataba del quid agas, pero con un enfoque político, no con el enfoque moral o alegórico que leemos en Lira, que también lo tenemos las otras pastillas. Como antiguo miembro de los levitas, Cartagena debía transmitir un saber que ahora es, sin fisuras, el de la Iglesia. Como erudito y jurista, la razón debía guiar sus pasos.
Todos los ejemplos bien explicados cabían y servían para el propósito fundamental de la regeneración de la monarquía y la nobleza. Esa fue su encomienda y su legado, la razón su herramienta. Fiel a esa racionalidad bien fundada en el estudio y la reflexión, con unas ideas muy claras sobre el bien común y su papel en la corte, Cartagena trata con sorprendente libertad, una libertad para tratar los textos de la Biblia, que no vamos a ver y por supuesto después de 30 imposible, una libertad con la que puede tratar los textos bíblicos que hace suyos sin desviarse jamás ni errar, pues ha cincelado su pensamiento a partir de esa búsqueda continua de la razón, gracias a la virtud de la ciencia, que saca palabras textuales del oracional, verdaderas conclusiones de los principios primeros por demostración. Esa es la virtud que asiste al experto en derecho. Al legislador le debe asistir la virtud de la prudencia, siempre a medio camino entre las virtudes morales y las intelectuales. Muchas gracias.